sana el corazón. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Eres mi refugio que sana el corazón. Amén, aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, porque en tu presencia, Señor, encontramos nuestro calor, encontramos tu palabra que sana toda herida, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén. Qué hermoso es alabar al Señor. Gloria al Señor. Dios me va a continuar bendiciéndome, amada hermana, Amén. con su amor y con su gracia. Y sin más preámbulo, vamos a entregarle a nuestro ministro, nuestro hermano Johnny, que va a estar a cargo de la enseñanza de esta tarde. Y ahora. Dios le bendiga. Amén. Qué gran bendición. Le pido al Señor por cada uno de Oh, ustedes. La aleluya. verdad que sí, Gracias. que dentro de ese camino oscuro, de todas esas vicisitudes, de este desierto que caminamos, ustedes vienen los miércoles a escuchar palabra del Señor. Y qué bonito es. Y le damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque lo ha traído aquí a cada uno de ustedes. El apóstol Pablo, como lo conocemos, es el apóstol del Evangelio, ¿verdad que sí? Aquel que escribió todas esas cartas. Y él le pedía al Señor que le quitara un aguijón que él tenía. Y el Señor le dijo, bástate con mi gracia porque mi poder se perfecciona. Y nos ponemos a pensar algunas veces esa respuesta que le dio el Señor a Pablo, ¿verdad que sí? Algunas veces el Señor va a hacer cosas con uno que uno no va a entender. Y solo después de un tiempo, quizá cuando estemos con Él juntos, es que vamos a entender cosas que ahora no entendemos, cosas que el Señor hace para que nosotros tomemos la decisión correcta de cómo caminar en esta vida, ¿verdad que sí? Gracias al Señor y su misericordia, como todos los miércoles, hoy entramos a la lección 32. Seguimos en el libro de Josué. Y hoy en los capítulos 9 al 12, aquí hay algo maravilloso en estos capítulos, como en todos, pero mientras más nos adentramos en las escrituras, mientras más vamos subiendo a ese tiempo del Mesías, ¿verdad que sí? Vemos cómo se anuncia a él, el día que vendrá, lo que va a pasar con ese pueblo. Y los milagros que él hace en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los milagros que hace aquí con Josué. Y en estos capítulos vemos algo maravilloso. Vamos a ver el engaño de los gabaonitas. Y todavía más impresionante, vamos a ver el milagro donde el Señor le escucha a un hombre y le da el poder para parar el sol y la luna. Cuando en nuestras vidas vamos a pensar que el sol y la luna se pararon, pero sí, porque fue un milagro hecho a través de Josué, ¿verdad que sí? Eso lo vamos a ver en estos capítulos, los capítulos 11 y 12. En Josué 9 vemos a Jesús como el que incluye a todas las personas en su reino. Recordemos que para él no hay acepción de personas. Él no escoge a uno y a otro lo deja. Él quiere que todos vengamos a su reino, que todos vengamos a sus pies, que todos digamos, Señor, te acepto como mi rey, mi salvador. Y eso es lo que vamos a ver en estos capítulos aquí de Josué, el engaño de los gabaonitas. Los gabaonitas eran un grupo de personas descendientes de los amorreos. Eso lo vemos y lo vamos a ver más tarde cuando entremos al libro de Samuel. Eso está en 2 de Samuel 21:2. Y en Josué 9 se describe como engañaron a Israel para protegerse. Engañaron a Israel para protegerse. Y aquí vamos a ver algo sumamente importante, ¿verdad? Porque
Las escrituras prácticamente dicen no mentirá. Uno de los mandamientos dice no mentirá. Sin embargo, aquí se usó una mentira para entrar al reino de los cielos. Y eso lo vamos a ver más tarde, ¿verdad? Dice que después que Israel derrotó la ciudad de Jericó, como vimos la semana pasada en Josué 6 y 7, y ganaron las batallas de Ait en Josué 8, muchos pueblos cananeos cercanos se unieron para formar un gran ejército. Y cuando digo un gran ejército, es una unión militar, lo mismo que se estipula que va a suceder en los últimos tiempos. Esa gran batalla de Gog y Magog, ¿verdad? Donde muchas naciones se unen contra Israel, pero en realidad no paran peleando contra Israel, paran peleando contra el Mesías. Y eso lo vamos a ver más tarde, ya entrando a los libros de profecía. En la Guerra de los 6 días, recordemos algo del 1967 de Israel. Israel se enfrentó simultáneamente a una colisión de 3 países, Egipto, Jordania y Siria. Y esa guerra solamente duró 6 días. Por eso se llama la Guerra de los 6 días. Es impresionante ver el crecimiento militar, el crecimiento en la ciencia de Israel en tan corto tiempo. Pero eso es una profecía que el Señor dice que le dará a ellos en el futuro todo eso. Y hace un tiempo, desde 1948, cuando Israel fue fundado, que Israel creció como nación de una manera que los países vecinos todavía se preguntan, ¿y cómo fue que Israel creció tan rápido? ¿Cómo es que en los desiertos de Israel crece? Hay agricultura, pero eso es una bendición desde los tiempos de Abraham, que está ahí, ¿verdad? Aquí vemos que los reyes que quedan en Canaán forman una alianza para eliminar a Josué o a Israel, ¿verdad? Ellos todos dicen, bueno, si nos vamos todos juntos, quizá venceremos a ese gran ejército que viene rompiendo todo. Cuando se dieron cuenta que tumbaron las murallas de Jericó, cosa imposible para el ser humano, pero posible para Dios, todos se asustaron y ahí hacen una unión, ¿verdad que sí? Pero los gabaonitas se niegan a participar. Los gabaonitas dicen, negativo, no vamos a participar en eso. Al igual que Rahab en aquel tiempo, ¿verdad? Habían oído hablar de los que Dios había hecho en Egipto, así como de los que había dicho de los reyes de Sión y Og, del otro lado del río Jordán. Y los gabaonitas aquí le dicen a lo siguiente, a Josué, dice, vendremos a ti si tú no aceptas. Pero eso lo vamos a ver más tarde. Y vamos a leer aquí Josué 9, del 9 al 10, que no narra algo con referencia al comienzo de ese diálogo de los Gabonitas con Josué. Y esta lectura la primera lectura creo que la tiene la hermana Stephanie, se nos la va a leer Josué 9, del 9 al 10. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hezbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Asteroth. Amén. Dice que así como la mentira de Rahab protegía a los espías y a su familia, los gabaonitas aquí mienten para salvar a su pueblo y ganarse un lugar en la tierra de Dios. Ahora, eso me pone a pensar un rato, ¿verdad? Porque leo en las escrituras que dice no mienta, pero aquí esta mentira es totalmente diferente. Aquí se dice que se disfrazan de emisarios, de mensajeros, y dice que vienen de un reino muy lejano al norte, fuera de la tierra prometida, y le piden a Israel que haga un pacto con ellos. Le piden a Josué que haga un pacto con ellos. Aquí Josué, sin consultar al Señor, porque uno de los fallos como humanos que somos en Josué fue ese aquí. Josué desde pequeño fue una persona que siguió los mandamientos
estrictamente del Señor. Seguía a Moisés al pie de la letra, cumplía con todo. Pero aquí sucedió algo. Aquí Josué no va y consulta con el Señor con referencia a un pacto con el Señor, con los gabaonitas. Sin embargo, aquí sucede algo que le pesa a Israel más tarde. Vamos a seguir leyendo a Josué 9:4. Lo tiene la hermana Iris y está por ahí. Hermana Iris, ¿usted está presente? Creo que la hermana Chequense. Iris no está, no. Léalo Pues, usted. ok, gracias. Dice, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Amén. Amén. Dice que se convertirían en sus siervos si Israel les permite vivir. Ese era el trato. No convertiremos en tu siervo si tú no permites vivir. ¿Ok? Y Josué está de acuerdo con esto. Pero antes de Josué estar de acuerdo, a Josué se le ha olvidado algo, que todo lo que él hacía, él lo consultaba con el Señor. Esta vez se le pasó. Esta vez la mentira fue tan real que ellos decían que ellos venían en nombre del Dios de Israel. Y si usted dice que usted viene en el nombre de Dios de Israel, pues lo más probable es que usted le crean, ¿verdad? Y eso fue el error más grande que cometió Josué aquí. Y vamos a seguir leyendo esta historia en Josué 9:15. Vamos, Josué 9:15 lo tiene Evelyn, si nos puede leer, por favor. Sí. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida. Y también lo juraron a los principios de la congregación. Amén. Amén. Pero 3 días después se descubre que han sido engañados. 3 días después Josué escucha que ellos no son lo que son. ¿Verdad que sí? Pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde porque ya Josué cerró el pacto con ellos donde le dice que le va a salvar la vida. Pero eso lo hizo sin consultar al Señor. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas decimos, Señor, te entrego mis vidas, te entrego mis caminos, te entrego mis decisiones? Sin embargo, tomamos decisiones y no lo consultamos a Él. Y esa es la razón por la cual el Señor trae esas historias, una tras de otra, las repite. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si leemos la palabra, si recordamos las palabras, pues quizá tendremos un chance de no cometer el error que cometió Josué aquí, ¿verdad que sí? Y esa es la razón por la cual el Señor nos trae estas palabras día tras día. Lee mi libro, aquí está la historia, aquí están los errores que ellos cometieron. No lo cometa tú otra vez. Vamos a seguir leyendo Josué 9:16. eh, para ver más sobre en referencia a esta historia. Creo que la hermana Cristina tiene esa lectura. Amén. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Amén. Amén. Pasaron unos días y ahí Josué se da cuenta que son sus vecinos, son cananeos, son sus enemigos. Pero ¿qué pasa? Que ya Josué ha hecho un trato con ellos, hizo un pacto que no le podía poner las manos, ¿verdad? Josué no puede romper su promesa. Pero su tratado con los Gabaonitas pone en peligro aquí el pacto de Israel con Dios. Aquí hay un conflicto grande. Mintieron, hice un pacto con ellos. Sin embargo, el pacto de Israel con Dios está en peligro. Dice que cuando Josué exige una explicación, los Gabaonitas explican que sabían que Canaán era el lugar ancestral de Israel y que confiaban en que el Dios le daría la tierra a Israel. Es la misma historia aquí de los Gabaonitas con referencia a la historia de Rahab. Dice que Rahab tomó esa decisión porque Rahab iba
tomando información de todos esos hombres que entraban a su cantina, ¿verdad? Y esa historia de lo que había hecho el pueblo, el Dios del pueblo hebreo en Egipto, lo que había hecho separando el mar, lo mismo pasó con los gabaonitas aquí. Los gabaonitas tenían la información correcta para tomar la decisión correcta. Y eso es una de las cosas que el Señor hoy nos dice a nosotros. Escucha mi palabra, estudia mi palabra, para que cuando venga el tiempo tú puedas tomar la decisión correcta de tú salvarte a ti y salvar a tu familia. Y eso es lo que hicieron los gabaonitas. Ellos mintieron para entrar al reino de los cielos. Oiga, lo mismo que hizo Rahab, la prostituta, mintió al rey para salvarse y vino a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que los gabaonitas aquí, se convierten en pueblo de Dios también. Y comenzó todo por una mentira, ¿verdad que sí? Vamos a seguir leyendo Josué 9:24. Lo tiene la hermana Catherine, si es posible. Amén. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: ¿Cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová, tu Dios, había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por eso por estos temímonos es gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros hicimos esto. Amén. La información es poder. Si reconocemos las escrituras, tenemos poder. Dice que ellos sabían de antemano lo que ese Dios había hecho y sabían que esa tierra se le había dado por muchos años a Israel. Dice que esa tierra le pertenece a ellos. Ya ellos sabían y ellos sabían lo que iba a pasar. Entonces, como sabían, tenían información, fueron sabios suficientes y se ponen del lado ganador. Eso nos muestra el Señor hoy a nosotros. Los gabaonitas temen al verdadero Dios de Canaán aquí y saben que su única esperanza es pedir misericordia. La única esperanza es ponerse del lado ganador. Pero ¿cómo supieron ello? Ellos sabían porque los viajeros que llevaban a Jericó y a Canaán mencionaban de ese gran ejército de Dios que venía tumbando a todos los reyes, ganando todas esas batallas, y ellos deciden unirse a Israel. Vamos a seguir leyendo Josué 9:25. Hermana Nicole, pero La hermana Nicole no está. Amén. Hermana Sandra, ¿usted puede leer esta lectura? Claro que sí. Josué Amén. 9:25. Gracias, hermana. Hermana, ¿puede leerla ya? Sí, Josué 9:25, por Sí, favor. ya lo tengo. Ok, Amén. mi La amor, palabra gracias. de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Amén. Amén. Ni Rahab, ni los gabaonitas, hermanos y hermanas, escuchen esto, son las primeras personas en la Biblia que recurren al engaño para obtener la bendición de Dios. No son las primeras. Uno de los padres fundadores de Israel, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, cuyo nombre significa embaucador, embutero. Se disfrazó de su hermano en aquel tiempo y obtuvo la bendición reservada para su primogénito Esaú en aquel tiempo. La historia de Jacob o Israel, después que le cambiaron el nombre, nos enseña que él mintió para tomar esa bendición. Más tarde, dice las escrituras que tuvo una gran pelea o una gran lucha con un ángel por su bendición.
el cual decía, hasta que tú no me bendigas, yo no te dejaré ir. O sea, esta historia nos pone a pensar a nosotros y nos da toda esta información para cuando venga el tiempo de tomar decisiones de nuestras vidas, nosotros sepamos cuáles son las decisiones correctas. Y si tenemos que luchar por nuestra bendición, como luchó Jacob en aquel tiempo, vamos a luchar. ¿Sí? Hoy, hermanos, gracias a Cristo. Hoy, hermano, gracias a Cristo, voy a repetir, no necesitamos engañar a nadie, porque las bendiciones de Cristo son para todos. La inclusión de Israel en el pacto de Dios comenzó con un truco, ¿sí? Y ahora los gabaonitas, por temor al Señor, hacen lo mismo y funciona. En el resto de las escrituras aquí vemos que Gabaón se cuenta como parte del pueblo de Dios. Algo que comenzó con una mentira. Pero el Señor no hace acepción de personas. El Señor dice que Él murió por todos. Y todos nos convertimos en hijos de Dios cuando decimos, sí, Señor, te acepto como el Mesías. Ese gran pacto de Juan 3:16, ¿verdad que sí? Yo morí por todo, pero ahora te toca a ti tú firmar ese pacto y decir, sí, Señor, yo creo en ti como mi Rey y mi Salvador. Yo siempre pongo mucho énfasis en que es importante comenzar, porque hemos comenzado. Muchos de ustedes han tomado esto muy en serio y qué bueno, porque la información es poder. Pero el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3:3, dice, tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora vais a terminar en la carne. Muchos comienzan en el espíritu y terminan en la carne. Que ese no sea el caminar de nosotros. Que así como comenzamos en el espíritu, terminemos en la carne. Que aquel último día sea el de nosotros o que el Señor venga por nosotros, nosotros podamos decir, como dijo él en la cruz, consumado es, he terminado, he peleado la buena batalla y he vencido y recibiré la corona de vida. Estamos en unos tiempos como en los tiempos de Noé, hermanos y hermanas. Las cosas están sucediendo de una forma tan rápida, que antes se tomaba 40 años para construir un templo. Hoy con la tecnología que tenemos, un templo se construye en un año. Y escuchen y grábanse esa palabra de templo, porque ustedes lo verán pronto. Nosotros creemos que somos la generación que va a ver ese templo construido en Jerusalén. Y de acuerdo a la escatología, a los tiempos, la línea de tiempo de Dios, una vez que ese templo esté construido, muchas cosas van a comenzar a suceder. La venida de Cristo se acerca. Esta historia sucedió en el Antiguo Testamento, como sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo relacionamos esta historia de los gabaonitas con el Nuevo Testamento? Porque Dios prometió a Israel la tierra de Canaán, pero nunca, recordemos eso, nunca fue concebida solo para Israel. Se la prometió a Israel, pero no solo para Israel. Dios le prometió a Abraham que por medio de su descendencia todas las naciones del mundo serían bendecidas. Abraham, todas las naciones del mundo serán benditas por ti. Y esto nos lo narra aquí Génesis 22:18. Vamos a leer Génesis 22:18. Creo que lo tiene. ¿Quién tiene Génesis 22:18? La hermana Yo. Yadira. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. La palabra de Amén. Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Amén. Eso es poderoso, porque ahí menciona a Cristo, si no se dieron cuenta. En tu simiente, no en ti, en el que viene, en el Mesías, serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí Génesis 22:18 es la confirmación divina
de la promesa a Abraham tras su obediencia al estar dispuesto a sacrificar a Isaac. Dios promete que debido a su fe aquí, su descendencia será bendecida a través de ella. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y esto apunta proféticamente a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, como el cumplimiento de esa bendición universal. Gabaón es una de esas naciones. Y así como el primer padre de Israel creyó en Dios y se le prometió que sería el padre de muchas naciones, a través de su descendencia, Gabaón cree en Dios y por lo tanto pasa a formar parte de la promesa de Dios a Abraham, como nos narra Génesis 15:6. El apóstol Pablo aquí dice que cuando Abraham creyó que Dios le daría la descendencia prometida, en realidad estaba confirmando y estaba creyendo en Jesús, aunque no supiera su nombre en ese momento. Así mismo es. Y esto nos lo narra el apóstol Pablo aquí en Gálatas 3:16. Vamos a leer Gálatas 3:16 si la hermana Rocío está por ahí. Amén. Dice, ahora bien, Abraham fueron noche, yo no veo casi, no puedo ver. Echa las promesas y a su simiente no dice. Y si lo simiente como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es Cristo. Amén. Amén. Bienvenido al Club de los Ciegos. Hey, tengo los lentes, pero no veo. Creo que necesito un cambio. Gálatas 3:16 Ajá. es poderoso porque dice Sí. a su simiente, no dice a las simientes muchas, a tu simiente, la cual es Cristo. Si leemos el protoevangelio o el primer evangelio en Génesis 3:15, habla de eso, donde dice que esa simiente, dice, tú le herirás en el calcañal y ella te herirá en la cabeza. Esa simiente que Cristo le herirá la serpiente en la cabeza. Menciona a Cristo ahí, llamado el primer evangelio, Génesis 3:15. Aquí Gálatas 3:16 explica que la promesa de salvación hecha a Abraham no es basada en la ley que vino después, sino en su descendencia que es Cristo. Pablo argumenta aquí que Cristo es el heredero final y único mediador, lo que significa que la salvación se recibe por fe en él, no por cumplir normas, no por obras, más bien por fe. En última instancia aquí, esa es la razón por la que funciona el engaño de Gabaón. Sí, cuando Gabaón cita las promesas de Dios a Abraham y ruega por la misericordia de Josué, en realidad se está entregando a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:26-29. Vamos a leer Gálatas 3:26 a ver qué nos dice la hermana La hermana Elena no se encuentra, yo lo voy a leer. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Amén. Amén. Pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo. Una vez que ponemos esa fe en nuestro Señor Jesucristo, nos convertimos automáticamente en hijos de Dios. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Somos herederos de esa promesa a través de esa simiente, Cristo. Ser linaje de Abraham, ahora mismo, ser linaje de Abraham bíblicamente, según Gálatas 3:7-29, no se refiere a la descendencia física o étnica, no, para nada, sino a una familia espiritual basada en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier judío o gentil que confiesa en Dios y pertenece a Cristo
he considerado descendiente legítimo de Abraham y heredero de las promesas divinas. Hermanos, a nosotros se nos dejó una promesa. Aquel que diga que nunca se le ha dejado nada, si usted se convirtió y usted aceptó a Cristo, usted tiene una promesa. Ahí está. Por eso incluso un grupo de cananitas mentirosos, como los gabaonitas, pueden convertirse en el pueblo de Dios. Como en la tierra de los cananeos, nuestra vida aquí le pertenece a Dios. Y un día lo recuperará. Un día la tumba exigirá nuestra destrucción. El camino de guerra de Dios es inevitable, hermano. Nadie, ni la oscuridad más oscura podrá con ese Mesías, ese Dios verdadero. La buena noticia aquí es que no tenemos que engañar a nadie. No tenemos que engañar a Dios para que nos acepte en su reino eterno, porque tenemos abogado. No tenemos que actuar como alguien que no somos, ni fingir que somos mejores de los que somos. No tenemos que negar nuestra nacionalidad o herencia étnica. Nada de eso tenemos que hacer ya. El apóstol Pablo nos narra en Gálatas 3:28 lo siguiente. Ya no hay judío ni griego. Vamos a leerlo. ¿Quién tiene Gálatas 3:28? Hermana Yadira, ¿usted puede leer esta lectura? Amén. Hermana Yadira, tiene su Sí. micrófono cerrado. Okay. Gracias, Amén, hermana. amén, amén. ¿Cuál es el que quiere? ¿El 28? Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Ajá. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy claro lo pone el apóstol Pablo ahí. Porque ya no hay griego, no hay judío, ya no hay mujer, ya no hay hombre. Todos somos unos. Recordemos al principio, el Señor escogió al pueblo hebreo como su pueblo, pero por su fe, por su falta de fe, el Señor dijo, buscaré un pueblo que me alaben y me glorifiquen. Y ese somos nosotros, la iglesia, ese pueblo de Dios. Ahora, este pueblo de Dios no está limitado solamente a los griegos. Aquel judío que quiera entrar al reino de los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo y convertirse en hijo de Dios, también puede hacerlo. Y aquellos que lo hacen son llamados judíos mesiánicos hoy en día, que hay mucho. Todos los días hay más judíos mesiánicos. Aquellos que vienen a los pies de Cristo, aquellos que aceptan al Mesías como su Salvador. Nos convertimos, hermanos y hermanas, en hijos de Dios y ciudadanos de su reino. Podemos ser dueños de tierra en su nuevo mundo. Se nos entrega un título de propiedad en esa gran ciudad, esa gran Jerusalén celestial. Y estas promesas no se cumplirán fingiendo u ocultando quiénes somos, sino confiando en que las promesas de Dios aquí son verdaderas y en que Jesús es poderoso suficiente para hacer la realidad. Confiar en Dios al pie de la letra. Confiar en sus planes, aunque parezcan absurdos, porque no lo son. En los ojos del hombre, sí, porque en los ojos del hombre se le fue imposible a esa primera generación de los hebreos entrar a la tierra prometida. Y vagaron 40 años y murieron todos. Sin embargo, esa segunda generación tuvo fe y los muros de Jericó cayeron. Y esa es la fe que nosotros hoy, con todas estas enseñanzas, tenemos que construir. La fe de que los muros de Jericó, de que nuestros muros espirituales caerán también. Vamos a entrar a Josué 10, 11 y 12. El sol y la luna se detienen. Un milagro extraordinario. ¿Cómo que el sol y la luna se detienen? Así mismo pasó. Sí. Antes de entrar a estos capítulos, vamos a hablar un poco de el firmamento.
El firmamento en la Biblia es descrito aquí como una vasta expansión o cúpula creada por Dios en el segundo día de la creación, Génesis 1, del 6 al 8. Dice que esto se hizo para separar las aguas inferiores de las superiores. Ahora, pongan atención cuando digo las aguas inferiores a las aguas superiores. Aquí, denominando cielo, la cual representa la estructura que sostiene los astros y sirve de límite atmosférico. Es importante porque cuando se desató el diluvio, las escrituras dicen que cayó agua no solamente del cielo, más bien de la tierra, porque las compuertas de la tierra se abrieron, las compuertas de los cielos se abrieron también. Lo que significa que no solamente la tierra tiene su atmósfera o el firmamento, pero está rodeada por una masa de agua. Estamos dentro de una bóveda donde limita el hombre subir al trono de Dios. Y eso nos lo narra claro la parábola de Lázaro y el rico. Cuando vemos que el rico va a una parte y Lázaro va a otra. Sin embargo, por X razón hubo comunicación ahí. Y Abraham dice, no importa lo que tú hagas, tú no puedes subir aquí ni nosotros podemos bajar allá. La Biblia narra en Génesis 7:11 que al iniciar el diluvio universal fueron rotas todas las fuentes del gran océano y fueron abiertas las ventanas de los cielos. Este evento marcó el inicio aquí, como dije anteriormente, de los 40 días y noches de lluvia continua. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque el hombre siempre ha tratado de salir del espacio y llegar y construir una torre de Babel y ser como Dios. Hoy en día no estamos construyendo una torre de Babel de cemento, más bien estamos construyendo una torre de Babel llamada cohete, que salen supuestamente a la superficie o al segundo cielo, pasando totalmente el firmamento. Ahora, ¿es posible eso de acuerdo a las escrituras? Si creo en las escrituras y creo en lo que Génesis me dice aquí, eso es totalmente imposible. Totalmente imposible. Y eso me pone a pensar, ¿verdad? Porque está escrito en las escrituras. Y si creo una cosa de las escrituras, tengo que creer la otra. Vamos a entrar aquí a estos capítulos donde ese gran milagro sucede. El sol y la luna se paran. Aquí las victorias de Josué son impresionantes y su oración respondida no tiene precedentes. Pero nuestro Señor Jesucristo logra mucho más que Josué en su obediencia y cumple aún más las promesas de Dios que el mismo Josué. Es cierto que el sol se detuvo. Josué 10, del 12 al 14, relata uno de los milagros más asombrosos de todos los tiempos, el día en que el sol se detuvo. Dice que entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas y dijo en presencia de Israel: sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Se dice que ese día el poder de Dios se le entregó a Josué y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse, hermanos y hermanas, como por un día entero, dicen las escrituras. Vamos a leer Josué 10 del 12 al 14. ¿Quién tiene ese que me lo lea? Hermana Jennifer, creo que lo tiene, si está por ahí. Amén. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna,
en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en el medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. 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 Ni antes, hermanos y hermanas, ni después. No había precedente. Hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre. Ni antes ni después. Y lo hizo con su siervo Josué. Así es. El milagro de los milagros. Le llamo yo a eso. ¿Por qué sucedió? Por la obediencia de Josué. Porque Josué seguía los mandatos de él al pie de la letra. Como humano se equivocó. Como humano se equivocó el rey David. Pero eran hombres con corazón acorde al corazón de Dios. Y eso es lo que busca el Señor hoy en día. Hombres con corazón acorde a su corazón. Si el Señor Jesucristo se para frente a usted y lo mira, ¿qué busca él mirándolo? ¿Sabe qué busca? Él busca encontrarse él mismo en usted. Que su reflejo sea Cristo. Cuando él se ve él mismo en usted, en su corazón, entonces él se muda a su corazón. Él invade su corazón. Es por tal razón por la cual la palabra dice que dos se convierten en uno. Así como el Padre y el Hijo son uno, así nosotros nos convertimos uno con Cristo también. Vamos a seguir leyendo Josué 10 del 12 al 14. 10 del 12 al 14. Hermana Jennifer creo que lo tiene. Yo lo tengo, hermano, 10. Amén. Amén. Eso es 10, 12 y 14. Amén. Eso se leyó ahora mismo. ¿Ese fue que leímos? Eso fue que leímos, Sí, hermano, ahora. El que Ok, viene es Josué 12:1. ok. Vamos a leer ese entonces. Ese es La Josué hermana 12:1. Mercedes lo tiene. Amén. Sí, amén. Reyes derrotados por Moisés. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Armón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Amén. Amén. Aquí los reyes de Canaán están alarmados, todo por el rápido avance de Israel y se sienten traicionados por la rendición de Gabaón, como dije anteriormente. Y como dije anteriormente, forman una coalición para atacar a la capital. Pero no pueden. No pueden porque el ángel del Señor es que está al frente de esa batalla. Cuando hablamos de esa coalición de reyes, solo pienso en esa gran coalición de naciones que vas a marchar contra Israel en los últimos tiempos, hermanos. Esa gran coalición que va a marchar en la guerra de Gog y Magog. Sí. Vamos a seguir leyendo aquí. ¿Cuál es Josué 10:41. Sí, es 10:41. Lo tiene la hermana Wilma, pero no está. Si la hermana Yadira por puede leerlo, por favor. Amén. Gracias. Y los hirió Josué desde Cades, Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Amén. Amén. Todos estos reyes y sus tierras, y tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Todas esas batallas, hermanos, que
Josué ganaba, era el mismo ángel del Señor que estaba ahí peleando una tras otra. Hoy nosotros tenemos el ángel de nuestro Señor Jesucristo peleando esas batallas, derribando esas murallas. Sí, solo tenemos que tener fe. Solo tenemos que tener fe. Hoy, como dije anteriormente, ya no tenemos que mentir. Ya no tenemos que decir que somos alguien más, porque ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo como abogado fiel delante del Padre. Josué les recuerda a Israel que toda esta victoria se deben a él, a la lucha de él. Mientras tanto, las tribus del norte de Canaán se preparan para la batalla otra vez. Esto es batalla tras batalla, guerra tras guerra, hermanos. Para entrar a una tierra prometida y después prácticamente perderla. Porque después de Josué hubo un tiempo de paz, pero lamentablemente llega el tiempo más oscuro de Israel, que el tiempo de los jueces. Durante ese gran tiempo de los jueces, donde prácticamente no había ley, perdieron la adoración al Señor, perdieron el rumbo completamente. Después que palparon todos esos milagros, después que ganaron todas esas batallas, vuelven otra vez a la oscuridad. Vamos a seguir leyendo la próxima lectura. ¿A quién le toca la próxima lectura? Tenemos a Josué 11:19. Por Ajá. favor, la hermana Hermana Glenny Glenny. no está. Que lo lea la hermana Sandra, si puede, por favor, hermana. Amén. Amén, bendiciones. Josué Amén. 11:19. Amén. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Amén. Dice que Dios endurece sus corazones aquí y lo lleva a su rápida destrucción. Israel finalmente ha descansado de la guerra. Finalmente ha descansado de la guerra y entra en el periodo de paz, como dije anteriormente. Vamos a seguir leyendo Josué 11:23, a ver qué nos dice con eso, con referencias a eso. Hermana Teresita, si está por ahí. Sí, amén, amén, estoy por aquí. Dice, y la casa de Josué puso espías en Bet-El, ciudad que antes se llamaba Luz. Josué 11:23. Ok. Tomó pues José toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y entregó Josué a los israelitas por herencia. 11:23. ¿Está usted? Conforme a su distribución según sus tribus. Amén. Y la Y la tierra tierra descansó descansó de la guerra. la guerra. Amén. Amén. Josué toda la tierra, y la tierra descansó de la guerra, de todas esas guerras. Toman a la ciudad por herencia. Aquella gran misión que comenzó con Moisés, termina ahora con Josué. Se nos dice que Josué no dejó nada sin hacer, que el Señor le había mandado a Moisés. Nada, lo hizo todo. Tomó esa nueva última generación y la trajo a la tierra prometida, la tierra que se le prometió a Abraham, a Israel. Aquí se descansa de la guerra. Hay paz, ¿verdad? Vamos a leer Josué 11:15, si es posible. Amén, bendición. La palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Amén. Amén, amén. Siguió los mandatos y las leyes al pie de la letra. Es por tal razón por la cual cuando vemos a Josué, vemos un líder de Dios, una persona que no falló,
Cometió ese error en la batalla de ahí, que no consultó al Señor, pero de ahí siguió sin fallar. Luego aquí vemos que el capítulo 12 enumera todos los reinos que el Señor ganó para Israel bajo el liderazgo de Moisés y Josué. ¿Cómo relacionamos esto con el Evangelio? Dice que 4 veces se nos dice que el Señor lucha por Israel. Una vez cuando la oscuridad cubre el campo de batalla y le da a Josué la ventaja en Gabaón. Una vez más después dice que los reyes de la coalición hayan sido humillados y destruidos. Y por tercera y cuarta vez cuando las ciudades del sur y del norte finalmente caigan. Y tan constante como la intervención del Señor, Josué es fiel a la hora de orar. Es importante, hermano, conversar con el Señor, hablar con el Señor. Es importante. No podemos decir que no sabemos orar. Orar es hablar con el Señor, como usted habla con cualquier otra persona. Como hijo del Señor, pedirle al Señor. No tiene que buscar palabras elocuentes, palabras bellas. Te hace una oración con un salmo. Los salmos son canciones, son oraciones. David le fascinaba. Esas eran las oraciones de David, el rey David. Cuando Josué escucha a Dios y lo obedece, sale victorioso. Si bien las victorias de Josué son impresionantes aquí y su oración respondida parece infringir las leyes de la física, Jesús logra aún más milagros y más victorias sin precedentes. Sí, al igual que Josué, Jesús escuchó y obedeció a Dios perfectamente, Dios Padre. Vamos a leer Juan 5:19 a ver qué nos dice con referencia a eso. Hermana Dianeris está por ahí. Amén. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Amén. Todas las oraciones de Jesús pidiendo milagros y sanaciones son respondidas. Y debido al amor de Dios por su Hijo obediente, Dios promete revelar a nuestros enemigos en la batalla un milagro aún mayor que la muerte. Incluso mayor que el hecho de que el sol se haya detenido. La victoria y la vida con Cristo, comenzando con 1000 años en aquella Nueva Jerusalén. Es a través de la fe. Así como cayeron los muros de Jericó a través de la fe, hermanos, así cayó la muerte y el pecado a través de Jesucristo. Y tenemos vida eterna con Él. Vamos a leer Juan 5:20. La hermana Jennifer, creo que lo tiene. Hermano Johnny, el Juan 5 solamente llega hasta el 16. Yo creo que es Juan 6:20, que habla de que se derrumbó el muro. Juan 6:20. Sí, Es 6:20. Tengo un error. 6:20, sí. Okay. Si alguien me puede ayudar, porque no tengo mi Biblia, estoy online, sorry. Ok, entonces yo lo leeré por ti, manito, ¿ok? Gracias. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Amén. Dice que Jesús promete que todos los que lo escuchen y lo obedezcan resucitarán de entre los muertos. Más urgente que la de los cananeos, la muerte es nuestro verdadero enemigo, ¿verdad que sí? Y ese enemigo es derrotado en la cruz. Como nos narra 1 Corintios 15:26, en la cruz nuestras batallas contra la muerte, hermanos y hermanas, y contra nuestros enemigos han terminado completamente.
Jesús no dejó nada sin hacer en su batalla contra la muerte. Nada. Se ha asegurado el descanso de cualquier enemigo que se atreva a enfrentarnos. Nos da un lugar en su tierra para siempre, en aquel tiempo. Jesús promete que todos los que los escuchen y lo obedezcan resucitarán de entre los muertos. Juan 5:24. Vamos a leer Juan 5:24. Tiene que ser Juan 6:24, porque No. Juan 5 nada más llega hasta el 16. Es de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de Ok. vida. Sí, tiene razón, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es que el hermano puso Josué. Sí, exacto. Y era Juan. Ahí es la equivocación, es Ok. Juan. Pusieron, Amén, amén. parece que exactamente, eso fue. Estoy en el baño. Más urgente que, que los cananeos, la muerte es nuestro verdadero enemigo. Gloria a Ese Dios. enemigo es derrotado en la cruz, como nos lo dice 1 Corintios 15:26. Vamos a leer 1 Corintios 15:26. ¿Quién la tienes? No busca primera. ¿Quién tiene 1 Corintios 15:26 que no lo lea? Léalo usted, Ramón, mi hermana Ramona. Un momentito, por favor. Amén. Amén. Aquí. Oh, ya lo tiene, hermana. Sí. Ok, Si no hay léalo, problema. por favor. Léalo. Yo lo tengo aquí también, pero léalo usted. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, como dijo nuestro Señor. En la cruz nuestras batallas contra la muerte y contra nuestros enemigos han terminado por completo. Por completo. Nos lo dice la última lectura de esta clase, que es Juan 19:30. La hermana Wendy nos la va a leer. Amén. Leemos la palabra de Dios, hablando del Padre y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Amén. Dice que al entregar Jesús su Espíritu, finalmente descansamos. Al igual que Josué, Jesús no dejó nada sin hacer en su batalla contra la muerte. Se ha asegurado el descanso de cualquier enemigo que se atreva a enfrentarnos, hermanos. Sí. Oremos, pidámosles al Señor con fe, así como pidió Josué que el sol y la luna se pararan. Nosotros también se nos entrega ese poder de Cristo, porque Él lo dice en su palabra. Los milagros que yo hago, ustedes lo harán y mayores que yo. Hermanos, que el Espíritu Santo abra sus ojos para ver al Dios que lucha por usted todos los días, para que veamos el ángel del Señor. Tengamos fe. Vamos a dejarlos hasta aquí. Son las 8:04. La semana que viene entraremos a los próximos capítulos. Creo que tenemos unos 12 capítulos más, eso unas 3 semanas más, y terminaremos con el libro de Josué y entraremos al gran libro de Jueces, donde la oscuridad opaca completamente a ese pueblo después de entrar a esa tierra prometida. Dios le bendiga y le acompañe esta semana completa y nos vemos la próxima. Dios, gracias. Amén, amén. Una vez más, le damos las gracias al Señor y oramos por nuestro hermano Johnny para que el Señor lo siga usando grandemente con esos conocimientos que Dios le está dando, que a través de ese conocimiento nosotros también estamos disfrutando de esas palabras maravillosas que Dios pone en él. Que Dios te bendiga, Johnny. Que Dios te continúe dando mucho conocimiento para que siga dando esta clase tan importante para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Y le agradecemos también a cada uno de los hermanos que hoy pudieron sacar tiempo de su maravilloso tiempo para estar aquí con nosotros.